¿Y si te dijera que en algún rincón de tu cocina, de tu jardín o incluso creciendo salvaje en el campo más cercano a tu casa, existe una farmacia completa que la humanidad usó durante miles de años y que de repente, en unas pocas décadas, casi olvidamos por completo? ¿Y si te dijera que muchas de las enfermedades que hoy tratamos con pastillas, con efectos secundarios y con recetas médicas costosas ya tenían solución hace siglos? ¿Y esa solución sigue estando ahí, al alcance de tu mano, esperando que alguien te la mostrara? Hoy vamos a hablar de 10 plantas medicinales que fueron protagonistas absolutas de la medicina ancestral, que sanaron civilizaciones enteras, que los chamanes, los herbolarios y los médicos de la antigüedad consideraban tesoros invaluables, y que el mundo moderno decidió ignorar, reemplazar y silenciar. No porque no funcionen, sino porque no se pueden patentar. Y quiero que te quedes hasta el final, porque el número 7 va a hacerte repensar completamente esa planta que probablemente ya tienes en tu casa y nunca has usado bien. Y el número 10. El número 10 es la razón por la que las grandes industrias prefieren que nunca veas este video. Si este tipo de contenido te interesa, si crees que el conocimiento ancestral merece ser rescatado del olvido, suscríbete ahora mismo. No te va a costar nada y puede cambiarte mucho. Aquí tienes 10 plantas medicinales olvidadas clasificadas de impresionante a absolutamente increíble. Número 1. Valeriana, el tranquilizante que Roma ya conocía. Mucho antes de que existieran las pastillas para dormir, mucho antes de que los ansiolíticos se convirtieran en uno de los medicamentos más recetados del mundo, los romanos ya sabían exactamente lo que necesitaban cuando el estrés y el insomnio los consumían. Se llamaba Valeriana officinalis y era tan común en las farmacias medievales como el pan en las panaderías. Durante siglos, monjes, médicos y curanderos de toda Europa la utilizaron para calmar la mente agitada, reducir la ansiedad y provocar un sueño profundo y reparador. No era un secreto místico ni una rareza exótica, era medicina cotidiana, accesible, eficaz. Hoy, la raíz de valeriana sigue siendo una de las plantas más estudiadas por la ciencia moderna en el ámbito de la salud mental. Los investigadores han identificado en ella compuestos que interactúan directamente con los receptores de GABA en el cerebro, el mismo mecanismo que usan muchos medicamentos ansiolíticos convencionales. La diferencia es que la valeriana no genera la misma dependencia ni los mismos efectos secundarios documentados en los fármacos sintéticos. ¿Por qué la olvidamos? Porque cuando llegaron los laboratorios farmacéuticos con sus moléculas patentadas, lo natural pasó a ser sinónimo de poco científico. Pero la ciencia siempre estuvo ahí, solo que nadie quería financiar estudios sobre algo que no pudiera venderse con marca registrada. Piensa en esto como el guardián silencioso del sueño. Lleva milenios cuidando el descanso de la humanidad, y apenas ahora estamos empezando a recordar que existe. Número 2. Ashwagandha. El secreto de los guerreros ayurvédicos. En la India antigua, hace más de 3000 años, los médicos ayurvédicos ya sabían que el estrés crónico destruía el cuerpo desde adentro, y para combatirlo tenían una planta que llamaban la fuerza del caballo, Withania somnifera, conocida hoy como ashwagandha. No era simplemente una hierba relajante, era un adaptógeno, una categoría de plantas que ayudan al cuerpo a adaptarse al estrés sin importar su origen, ya sea físico, emocional o ambiental. Los guerreros la tomaban antes de la batalla. Los sabios la usaban para mantener la claridad mental. Las personas mayores la consumían para preservar la vitalidad. Lo que hace extraordinaria a la ashwagandha es que actúa sobre el eje del estrés en el cuerpo humano, específicamente sobre el cortisol, que es la hormona que se dispara cuando vivimos bajo presión constante. El exceso de cortisol sostenido en el tiempo está vinculado con el agotamiento extremo, el deterioro del sistema inmune, los problemas de sueño y hasta la pérdida de memoria. La ashwagandha ayuda a regular todo ese sistema de una manera que los investigadores modernos han catalogado como clínicamente significativa. Hoy en día hay un renacimiento masivo del interés en esta planta,
especialmente entre deportistas, ejecutivos y personas que viven bajo presión constante. No porque sea moda, sino porque funciona, y la comunidad científica lo está reconociendo con más estudios cada año. Es como tener un sistema de amortiguación para los golpes de la vida. No elimina los problemas, pero hace que tu cuerpo los enfrente sin derrumbarse. Número 3. Artemisa, la hierba de las diosas que venció a epidemias. Si hay una planta que ha atravesado culturas, continentes y siglos sin perder su poder, esa es la artemisia. Named after the Greek goddess Artemis, this plant was sacred in ancient Greece, revered in traditional Chinese medicine for over 2,000 years, and used by indigenous peoples of the Americas long before Europeans arrived. La artemisa, en sus diferentes variedades, fue utilizada históricamente para todo, desde problemas digestivos y menstruales hasta fiebres y parásitos intestinales. En la medicina tradicional china, la Artemisia annua era un tratamiento reconocido para la fiebre desde hace más de 15 siglos. Y entonces llegó el momento que cambiaría la percepción global de esta planta para siempre. En el siglo XX, la investigadora Tu Youyou, estudiando antiguos textos chinos de medicina herbal, redescubrió las propiedades de la Artemisia annua y logró aislar el principio activo que combate uno de los parásitos más letales del mundo. Ese descubrimiento le valió el Premio Nobel de Medicina en 2015, una planta que llevaba más de 2000 años en los libros de herbolaria antigua, y tuvo que ganar un Nobel para que el mundo moderno la tomara en serio. ¿Por qué no la conocíamos ya? Porque el conocimiento que no está en las revistas académicas de las potencias occidentales tiende a ser invisibilizado. Pero la planta nunca dejó de existir. Solo nosotros dejamos de mirarla. Es como un libro que siempre estuvo en la biblioteca, pero nadie lo abría porque la portada no era llamativa. Número 4. Regaliz, el médico del Imperio Romano. Cuando los soldados romanos partían en largas campañas militares, entre las pocas cosas que llevaban consigo para mantenerse sanos, había raíces de regaliz. No era un capricho ni un dulce, era medicina de campaña. El regaliz, o Glityrrhiza glabra, tiene una historia documentada de más de 4000 años en el uso medicinal, desde el antiguo Egipto hasta la China imperial. Sus usos tradicionales abarcaban desde el tratamiento de la tos y las infecciones respiratorias hasta los problemas estomacales y la inflamación sistémica. Los médicos griegos lo prescribían para calmar los pulmones. Los chinos lo usaban como planta armonizadora que potenciaba el efecto de otras hierbas. En la medicina ayurvédica era símbolo de equilibrio y restauración. Lo que la ciencia moderna ha encontrado en la raíz de regaliz es un compuesto llamado glicirricina, que tiene propiedades antivirales, antiinflamatorias y protectoras de la mucosa gástrica comprobadas en laboratorio. También se estudia activamente su capacidad para modular el sistema inmune y proteger el hígado. El problema es que el regaliz cayó en el olvido precisamente porque funciona de maneras tan amplias y complejas que es difícil empaquetarla en una sola pastilla con un solo propósito. Y la industria farmacéutica funciona con indicaciones precisas, no con plantas que lo hacen todo un poco. Piensa en la raíz de regaliz como ese médico de pueblo que trataba a toda la familia con los mismos recursos, con sabiduría y sin especialidades. Despreciado por los hospitales modernos, pero insustituible para quien lo conocía. Número 5. Caléndula, la flor que cicatrizó las guerras. Durante la Guerra Civil estadounidense, durante la Primera Guerra Mundial, durante conflictos que produjeron heridas masivas y recursos médicos escasos, hubo una flor naranja brillante que los enfermeros y cirujanos de campo utilizaban desesperadamente para salvar vidas: la Caléndula officinalis. La caléndula fue durante siglos la planta de referencia para todo lo que tuviera que ver con la piel: heridas, quemaduras, infecciones cutáneas, inflamaciones y erupciones. Las antiguas culturas mediterráneas la usaban en compresas y ungüentos. En la Europa medieval era tan común en los botiquines caseros como el agua y el fuego. Lo que hace tan poderosa a la caléndula es una combinación de compuestos, entre ellos flavonoides,
saponinas y aceites esenciales, que actúan de manera conjunta para reducir la inflamación, combatir bacterias y hongos y acelerar la regeneración del tejido. No es magia, es bioquímica compleja que la naturaleza diseñó con una precisión que todavía nos sorprende. Hoy la ciencia dermatológica estudia seriamente sus aplicaciones para el tratamiento de pieles sensibles, eczema, dermatitis y cicatrices. Algunos oncólogos la recomiendan para aliviar los efectos de la radioterapia en la piel, y sigue siendo una de las plantas más seguras conocidas, sin toxicidad relevante incluso en uso prolongado. Antes de continuar, si este video te está abriendo los ojos sobre el mundo que teníamos y que casi perdimos, te pido que le des like ahora mismo. Esa pequeña acción ayuda a que este contenido llegue a más personas que también necesitan saberlo. Y si todavía no te has suscrito, hazlo. Hay mucho más que descubrir juntos. Es como tener un equipo de rescate en una flor, pequeña, discreta y capaz de salvar lo que parecía perdido. Número 6. Espino albar, el guardián del corazón olvidado. Los médicos herbolarios de la Europa medieval lo llamaban el árbol del corazón, sin saber exactamente por qué funcionaba. Solo sabían que funcionaba. El espino albar, o Crataegus monógina, con sus bayas rojas y sus flores blancas, era prescrito durante generaciones para las palpitaciones, la debilidad cardíaca, la presión arterial elevada y la angustia en el pecho. No lo sabían, pero estaban tratando lo que hoy llamamos insuficiencia cardíaca leve, hipertensión y angina de pecho, con una planta que crecía en los setos y bordes del camino, accesible para cualquier campesino. La investigación moderna ha confirmado con robustez científica lo que esos médicos empíricos intuían. Los flavonoides presentes en el espino albar mejoran la circulación coronaria, reducen la resistencia vascular periférica y tienen un efecto cardioprotector documentado. En varios países europeos, extractos estandarizados de espino albar forman parte de los protocolos médicos oficiales para la insuficiencia cardíaca en estadios tempranos. ¿Por qué en América Latina no lo conocemos? Porque nuestra educación médica y farmacéutica se construyó mirando hacia los laboratorios, no hacia los campos. El espino albar nunca hizo una campaña publicitaria, no patrocinó congresos médicos. Simplemente siguió creciendo, esperando que alguien lo recordara. Es como un cardiólogo que trabaja gratis desde hace 1000 años y que nadie se molesta en invitar a las conferencias modernas. Número 7. Melisa, la hierba que los monjes guardaron en secreto. Y llegamos al número 7. Esta es la planta que probablemente ya tienes en tu casa, que quizás usas en infusión sin saber realmente lo que tiene dentro, o que ves crecer en algún macetero sin darle mayor importancia. La melisa, o Melisa officinalis, también llamada toronjil en muchos países de América Latina, fue durante siglos uno de los secretos mejor guardados de la medicina monástica europea. Los monjes carmelitas del siglo XVII desarrollaron un elixir famoso en toda Europa basado principalmente en la melisa, que se vendía como tónico para el corazón y la mente. Lo que nadie les explicó en términos modernos es que estaban aprovechando una combinación única de compuestos que actúan sobre el sistema nervioso de manera precisa y potente. La ciencia actual ha identificado en la melisa ácido rosmarínico, flavonoides y terpenos que juntos producen efectos ansiolíticos, antiespasmódicos, antivíricos y neuroprotectores. Estudios recientes exploran su impacto en la memoria y la cognición, especialmente en el contexto del envejecimiento cerebral. También se ha demostrado que tiene actividad contra el virus del herpes simple en aplicaciones tópicas, algo que los herbolarios medievales empíricamente ya hacían al tratar los fuegos en los labios. Pero lo más fascinante es su perfil de seguridad. La melisa es tan inocua que se da a bebés con cólicos, a niños con ansiedad escolar y a ancianos con insomnio. No hay grupo de edad que no pueda beneficiarse de ella. Tienes esta planta al alcance de la mano, posiblemente desde hoy mismo. El conocimiento era lo que te faltaba. Es como descubrir que el tesoro siempre estuvo enterrado en tu propio jardín y simplemente nadie te dijo dónde cavar. Número 8. Andrographis, el remedio prohibido de Asia.
En la India, en Tailandia, en China y en toda la medicina tradicional del sudeste asiático, hay una planta que lleva siglos siendo considerada uno de los antibióticos naturales más potentes conocidos. Se llama Andrographis paniculata, y si nunca has escuchado su nombre, es precisamente porque en Occidente hicieron todo lo posible para que no lo escucharas. Durante epidemias históricas de gripe en el sur de Asia, el Andrographis fue utilizado masivamente con resultados que los sistemas de salud locales consideraban eficaces. Era una planta del pueblo, barata, cultivable en cualquier huerto, fácil de preparar y sin efectos secundarios graves conocidos. Los investigadores modernos han aislado su principio activo más estudiado, la andrografólida, que muestra propiedades antiinflamatorias, inmunoestimuladoras y antivirales en múltiples estudios de laboratorio y ensayos clínicos. En algunos países europeos ya está disponible como suplemento regulado para el apoyo del sistema inmune durante infecciones respiratorias. ¿Por qué no está en todas las farmacias del mundo? Porque es difícil de patentar en su forma natural y porque requiere que la industria reconozca que algo que crece en un jardín puede competir con los antivirales más vendidos. Y esa es una confesión que nadie está dispuesto a hacer públicamente. Es como un guerrero invisible, combate en silencio, sin uniforme ni reconocimiento oficial, pero gana batallas que otros ni siquiera saben que se están librando. Número 9. Rhodiola rosea. El secreto de los atletas siberianos. En las montañas heladas de Siberia, en los Alpes escandinavos y en las alturas del Tíbet, hubo siempre un problema común: cómo sobrevivir al frío extremo, al trabajo físico brutal, al aislamiento y al estrés crónico sin colapsar. La solución que encontraron culturas completamente distintas, sin ningún contacto entre ellas, fue siempre la misma: la rhodiola rosea. Cuando cayó el telón de acero y esa información comenzó a filtrarse hacia Occidente, la comunidad científica global quedó fascinada. Hoy la rhodiola es uno de los adaptógenos más investigados del mundo, con estudios que confirman su capacidad para reducir la fatiga mental y física, mejorar la concentración bajo presión, estabilizar el estado de ánimo y apoyar la función cognitiva en condiciones de estrés. Esta planta de raíz rosada y aroma peculiar fue utilizada por los vikingos para aumentar la resistencia física, por los pastores tibetanos para soportar las altitudes extremas y por los médicos soviéticos de la Guerra Fría que la estudiaron en secreto durante décadas como potenciador del rendimiento para sus atletas olímpicos y cosmonautas. Sí, la Unión Soviética tenía un programa de investigación clasificado sobre plantas adaptógenas y la rhodiola era su joya más preciada. Y sin embargo, sigue siendo relativamente desconocida para el gran público, porque lleva miles de años funcionando sin necesitar una campaña de marketing. Piensa en la rhodiola como el entrenador personal que nunca te cobra, que te prepara para los peores días y que lleva siglos haciéndolo en silencio, en las montañas más duras del mundo. Número 10. Neem, el árbol que lo cura todo y que la industria temió. Y llegamos al número 10. El que prometí que te haría entender por qué este video existe y por qué hay fuerzas que prefieren que no lo veas. El árbol de Neem, o Azadirachta indica, es llamado en la India la farmacia del pueblo o el árbol de los 40 remedios. No es hipérbole. Es que literalmente cada parte del árbol, las hojas, la corteza, las semillas, la raíz, el aceite, tiene usos medicinales documentados que abarcan desde problemas de piel hasta infecciones, desde anticonceptivos naturales hasta repelentes, desde antifúngicos hasta antiparasitarios. Durante 4000 años, las comunidades indias plantaron Neem alrededor de sus hogares como primera línea de defensa contra enfermedades. Sus ramas servían como cepillos de dientes naturales con propiedades antibacterianas que la odontología moderna ha tenido que reconocer. Sus hojas se hervían para tratar la fiebre. Su aceite se aplicaba en la piel para combatir infecciones fúngicas, sarna y psoriasis. Era la planta que lo hacía todo, para todos, sin costo. Y entonces llegaron las patentes. En la década de los 90, varias corporaciones multinacionales intentaron patentar compuestos del Neem para utilizarlos en pesticidas y medicamentos.
India peleó esa batalla legal durante años, porque el NEM era propiedad colectiva de la humanidad desde tiempos inmemoriales, y finalmente lo ganó. Pero esa batalla dejó algo muy claro. Había industrias enteras que comprendían perfectamente el poder del NEM y querían apropiárselo. La ciencia moderna sigue descubriendo nuevas propiedades en esta planta que los investigadores describen como inexhaustiblemente compleja. Su compuesto más estudiado, la azadiractina, ha generado décadas de investigación y continúa sorprendiendo a los laboratorios. Y sin embargo, el árbol de NEM sigue siendo desconocido para la mayoría de las personas en América Latina y Europa, porque lo que no se puede patentar no se anuncia, y lo que no se anuncia no existe para el mercado. Pero para la Tierra, para la historia, para las personas que lo han usado durante milenios, el NEM siempre ha existido y siempre ha funcionado. Es como descubrir que la solución a un problema que llevas años buscando siempre estuvo creciendo en el patio trasero de la civilización, ignorada no porque fuera inútil, sino precisamente porque era demasiado útil para demasiadas personas. 10 plantas. 10 historias de conocimiento ancestral que la humanidad acumuló durante miles de años de observación, de prueba, de error y de sabiduría colectiva. 10 remedios que estuvieron al alcance de la mano de nuestros abuelos, de sus abuelos y de los abuelos de sus abuelos, y que en apenas unas pocas generaciones decidimos enterrar bajo toneladas de publicidad, de dependencia farmacéutica y de la falsa creencia de que lo natural no puede ser tan poderoso como lo sintético. La mayoría de las personas que vieron este video van a pensar en ello durante un rato. Quizás lo van a comentar con alguien y luego van a volver a su vida de siempre. Pero hay una minoría que va a hacer algo diferente. Va a investigar, va a aprender, va a recuperar ese vínculo con lo que la Tierra siempre ha ofrecido. Y esa minoría va a estar en ventaja. El conocimiento que hoy viste aquí no es alternativo, es anterior. Es el conocimiento que la humanidad usó para sobrevivir y florecer antes de que existieran los laboratorios modernos. Y la buena noticia es que no desapareció. Simplemente lo archivamos mal en el lugar equivocado de nuestra memoria colectiva. Cuéntame en los comentarios cuál de estas plantas te sorprendió más. ¿Fue la melisa que tienes en tu casa sin saber lo que vale? ¿El NEM y la batalla legal que nadie te contó? ¿La artemisa que ganó un Nobel después de 2000 años en los libros de herbolaria? Quiero saberlo, porque cada respuesta tuya me dice qué otros temas ocultos necesitamos descubrir juntos. Y recuerda, el mundo tiene capas. Lo que ves en superficie rara vez es todo lo que existe. Sigue curiosos, sigue buscando, sigue cuestionando lo que te dieron por verdad sin investigar. Hasta el próximo video.